Y ahora saludamos al presidente del Comité Olímpico Colombiano, Ciro Solano. Nos atiende a esta hora. Don Ciro, bienvenido y feliz año. Aló. Don Ciro, feliz año, ¿me escucha? Feliz año. A tus órdenes, Julio. Presidente, la carta se la dirigieron a usted. ¿Qué responde a la carta? Bueno, primero que todo, es una noticia lamentable, triste para el deporte colombiano. Teníamos mucha esperanza. Era el despegue definitivo de nuestro deporte como gran potencia a nivel de América y del mundo, porque hemos crecido en los últimos 20 años. Conseguir una sede en los Juegos Panamericanos no es fácil. Le recuerdo a la audiencia que lo intentamos 3 veces. Hicimos los Juegos en Cali, votando oportunidades y fracasamos. Medellín, una oportunidad, fracasamos. Y ahora, a raíz de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, en 2018 en la ciudad de Barranquilla, en unión con Alex Char, siendo alcalde de ese entonces, con el exministro Lucena, emprendimos la consecución de la sede. Fue tan exitoso el lobby, tan exitosa la gestión, que nos lo dieron por designación por primera vez en la historia. La confianza absoluta en Colombia. Se firma el contrato el 31 de mayo del 2022. Establecen unos cronogramas en ese contrato y que desafortunadamente muchos los incumplimos. Inicialmente Barranquilla cumple con unos recursos importantes, $250,000 por derecho de candidatura, $2 millones de dólares fraccionados en 2 cuotas de $1 millón, y había una cuota para el 30 de junio, bueno, ahora no recuerdo, julio, de 2022, pero esta cuota queda aplazada para el siguiente gobierno. Y de ahí en adelante, lamentablemente, con el nuevo gobierno, la nueva ministra, nunca se instaló el comité organizador, nunca se hizo una reunión, por el contrario, ella toma la decisión unilateralmente de ir a Barranquilla, nombra un gerente, y ya no tenía esa competencia, fue a revisar poblaciones cercanas a Barranquilla como Malambo y Puerto Colombia, donde dio a hacer la villa. Esto lo hizo unilateralmente, no contestaba carta al presidente de Pan Sport, ni siquiera llamada, WhatsApp. Esto fue enrareciendo el ambiente. Neve me comunicó en varias oportunidades, Ciro, vamos muy mal, lo tratando, porque el papel del Comité Olímpico, un Comité Olímpico es articulador para que se den las cosas, articulador con los actores, en este caso Gobierno Nacional, Distrito Barranquilla, el Gobernación del Atlántico, y eso lo hicimos a la perfección. Con la nueva ministra se reactiva el tema, se instala el comité organizador, hacemos las reuniones, etcétera. Pero ya había un rumor de que Paraguay estaba detrás de los Juegos. Yo, por cuestiones del ejercicio de mi cargo como presidente del Comité Olímpico, me tocó ir a Palacio a la entrega, a recibir la bandera de la delegación que iba para El Salvador. Y ahí tengo la oportunidad de hablar con el presidente Petro. Me la acerco, le hablo y me dice de una que los juegos eran muy caros. Yo le digo, mire, presidente, eso lo podemos analizar con la nueva ministra, miramos el presupuesto, lo reformulamos, y así hicimos con el alcalde Pumarejo, alcalde Saliente de Barranquilla, con la ministra Viviana Rodríguez, la Gobernación del Atlántico y el Comité Olímpico. Hicimos una mesa de trabajo 2 días trabajando, y el propio Neven, trajimos a Neven de Barranquilla, trabajamos 2 días y se logra bajar el presupuesto de $500 millones, que es una cifra considerable en pesos, más de 2 billones de pesos en esa época, porque el dólar estaba por encima de los 4.000 pesos. Lo bajamos a $393 millones.
la ministra es portadora de esta noticia. El presidente había libre a los juegos. En la siguiente reunión, que voy a la Casa de Nariño, invitado por el tema del gran éxito que tuvieron nuestras jugadoras en el Mundial de Fútbol Femenino en Australia, Nueva Zelanda. Voy invitado por el señor Ramón Jesús, Fernando Jaramillo, y bueno, estando ahí, nuevamente hablo con el presidente y me dice que ya conocía el tema y que íbamos a empezar a trabajar, pero que quería que el Caribe colombiano como región estuviera también presente en los Juegos. Me habla de San Andrés Isla, Montería, Riohacha, que también son parte del Caribe, que tal y tal. A mí al principio me pareció descabellada, pero le dije, presidente, eso no depende de nosotros, eso depende de Panam Sport, que es la dueña de los Juegos, y hay que llevarle esa propuesta. Él entendió y dio vía libre a los Juegos y empezamos a trabajar. Ya la ministra viaja empezaron también a decir que nos iban a quitar los Juegos. Empezamos a hacer el lobby y somos ratificados en Chile en la Asamblea de Panam Sport, donde asisten los 41 países. Bueno, dimos todas las explicaciones ante los incumplimientos, ante las situaciones, porque realmente veníamos incumpliendo la gran verdad. Estoy por acá en Celeste, Córdoba, descansando. Utilizan un término que pone papaya, se la parten, pusimos la papaya y no la partieron, y más cuando hay un tipo, una persona que es miembro de Panam Sport paraguayo que quiere hacer los Juegos. Eso también está inmoral, apoyando su posición para tener ventaja. El señor Camilo Pérez promoviendo, incluso me sorprendió cuando Neven publica una foto con el presidente del Paraguay de visita al palacio allá en Asunción. Bueno, hablaba de esto, pero sin embargo fuimos ratificados y firmamos un documento donde nos comprometíamos a pagar las cuotas atrasadas, que eran dos, total $8 millones, y nos dieron plazo. La primera cuota está el 31 de diciembre para pagar $4 millones, y la segunda cuota $4 millones antes del 31 de enero. Sí, señor Solano, yo quiero tocar un punto bien importante que usted dijo, y es que cuando ustedes le comentan al presidente Petro, él dice que están muy costosos los Juegos y pide una rebaja al precio. Eso quiere decir que en ese momento él no estaba tan comprometido. ¿Usted cree que luego aparece ese interés político después de quitarle los Juegos a Barranquilla? Bueno, Camila, yo le hablo con franqueza, en honor a la verdad. Cuando uno le habla de $500 millones en un país con tantas necesidades, es una plata importantísima, más de 2 billones de pesos. Yo creo que el Ministerio del Deporte anualmente no tiene un presupuesto ni siquiera de $1 billón. Entonces es una suma considerable y eso es entendible, ¿no? Yo no le vi ningún tipo de prevención, por el contrario, me pareció lógico de que preguntaran sobre el tema y quería tener conocimiento. Sí, me lo dijo, esa es la gran verdad, pero cuando ya se reformula, ya la vía libre. Seguramente no conocía el tema, ¿no? Yo le estoy hablando en honor a la verdad. Yo no soy político, no soy petrista, no soy uribista, nada de eso. Pero le estoy contando la verdad. Pero firmamos ese documento, la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, el alcalde Jaime Pumarejo, la ministra Viviana Rodríguez y el suscrito, donde nos comprometemos. Todo venía bien, incluso hacemos 2 viajes donde nos requieren para dar las explicaciones en los Juegos Panamericanos, en la asamblea donde están 41 países y la ministra se compromete. Incluso se hablaban que no nos iban a tener en cuenta para recibir la bandera, nos tienen en cuenta. Todo el país nacional vio la entrega de bandera en la ceremonia de clausura, que fue una bellísima. Está en Miami, ratificamos. Presidente.
usted toca un tema muy importante y habla de que Paraguay también quiere hacer estos Juegos Panamericanos y toca la muy buena relación de alguien de Panam Sports precisamente con el presidente Neven Illich. ¿Cree que esto también fue un detonante para que le quitaran la sede a Barranquilla? Claro que es un detonante, porque a estas alturas un país serio no va a aspirar a un compromiso tan grande. Incluso los juegos siempre, por tradición, se adjudican 5 años antes, o sea, un año antes del inicio de los juegos, para que tengan 5 años para prepararse. Imagínense, ahora estamos a menos de 3, ni siquiera conocemos el proceso de adjudicación, pero tengo la absoluta seguridad que lo tienen debajo de la manga los señores de Paraguay. Para mí es un gesto inmoral y eso lo voy a denunciar ante el Comité Olímpico Internacional, ante la Comisión de Ética, porque estas situaciones en estas organizaciones que aparentemente nacen con un sentido humanístico, que nacen con bajo los preceptos de los valores olímpicos, prevalezca el tema del dinero. Yo no estoy justificando los incumplimientos de Colombia, pero estas situaciones se pueden presentar. Es que no estamos hablando de un plazo de 3 meses, de 4 meses, sí. Incluso el alcalde Char. Pero don Ciro, teníamos una solución. Quiero que nos detengamos ahí en el tema del incumplimiento en los pagos, porque como bien lo señalaba Julio, la persona a la que va dirigida la carta es a usted. ¿No le correspondía al Comité Olímpico colombiano alzar la voz, poner una señal de alarma frente a una situación que se preveía? Entre otras, el senador Mauricio Gómez Amín ya había advertido sobre esta situación. ¿A ustedes no les correspondía también alzar la voz para que el gobierno colombiano pagara ese dinero? Claro que lo hicimos y siempre estuvimos trabajando. Les comento que yo entré a vacaciones y pude viajar hasta el 31 de diciembre a las 8 de la noche por estar pendiente de esta situación. Ese es el papel del Comité Olímpico, acaba de decir, estar pendiente como articulador, y yo estuve hablando permanentemente con la señora ministra, con el alcalde saliente Humareo, con el alcalde entrante Alex Char sobre esa situación, buscando la fórmula. Quedó demostrado técnicamente de que no alcanzaban a entrar los recursos al Ministerio del Deporte por un trámite interno, y quedó el pacto para el mes de febrero, con recursos del 2024. Se le mandó todo eso a Neve, donde se le decía que más tardar el 15 de febrero se le pagaban los $8 millones, pero no aceptó porque habían unos intereses. Esto de los aplazamientos, esto es normal en empresas, en personas, en los bancos, etcétera. Pero como había tantos intereses y aprovecharon toda la coyuntura de lo que había pasado, tomaron la decisión. Por el contrario, Neve me dice a mí, me llama y me dice: Ciro, la situación es insostenible, me toca convocar un comité ejecutivo de Panam Sport, lo cita y bueno, toman la decisión lamentable de quitarnos los juegos, pero vamos a seguir luchando. Yo creo que tenemos herramientas. La esperanza es lo último que se pierde. Pero bueno, presidente Ciro, pero venga, yo quiero... El alcalde Char y el suscrito íbamos a pagar esta semana consiguiendo la plata, mientras había la plata del gobierno, y no aceptó. Claro, pero mire, presidente Ciro, desde muy temprano estamos insistiendo en que ante una situación como esta, pues también hay que asumir responsabilidades o buscar responsables. Y yo encontré unas declaraciones suyas de octubre del año pasado, 6 de octubre, ante medios de Cartagena, en donde usted dice lo siguiente. Usted dice que el gobierno del presidente Iván Duque no hizo ni configuró el COMPES que hubiera permitido incluir en el presupuesto del año 2023 el pago de los $8 millones. Don Ciro, ¿eso es verdad? ¿Hay responsabilidad del gobierno Duque en el no pago de estos dineros? Es cierto, lo dije, lo sostengo, porque ese era el compromiso, que el contrato se firma el 21 de mayo, había tiempo
para iniciar todo ese proceso de que el Congreso aprobara el COMPES y no se hizo. Si nosotros hubiéramos tenido esa carta de navegación, no tuviéramos estos problemas que tenemos hoy en día. ¿Por qué? Porque entra un gobierno nuevo, y un gobierno nuevo siempre hay talantera, porque empiezan a preguntar, hay que llevar información. Don Ciro, pero entonces detengámonos ahí. Entonces, el entonces ministro del Deporte, que habría sido o Lucena o Guillermo Herrera, no hicieron la tarea. Ellos eran los que tenían que haber adelantado con el ministro de Hacienda de entonces el COMPES para dejar estos recursos garantizados para el 2023, y no lo hicieron. Así es, ellos tendrán sus razones. Yo lo que sé es que la cuota del 30 de julio se aplazó precisamente por eso, porque ya estaba la transición del gobierno Luque a Petro, y por delicadeza el ministro Herrera dijo que pidió el aplazamiento y le explicó a la ministra entrante de que se aplazara ese pago, y así aceptó Panam Sport. Pero concretamente sobre el COMPE, eso sucedió, y esa es la gran verdad. Y el doctor Herrera dará las explicaciones, el doctor Lucena dará las explicaciones al respecto, las razones. En cuanto al contrato, la ministra del Deporte ha dicho que para ella no hay claridad de quién debía poner los recursos. ¿Eso es verdad? Bueno, concretamente el contrato ya no está articulado. ¿Por qué? Porque ya es un tema interno que lo define el comité organizador. Y ese era un acuerdo en el comité organizador a través de los actores. ¿Quiénes son los actores? El alcalde de Barranquilla, la ministra que representa el gobierno nacional y la gobernadora. Y en ese proceso estamos. Fue difícil de digerir el tema, pero finalmente, en un acto generoso, la ministra dijo, bueno, nosotros conseguimos los $8 millones, vamos a pagar, y se iniciaron todos los trámites. Todo iba bien. Los informes que presentaba la ministra eran altamente positivos. Ya había vía libre del gobierno nacional en cabeza del señor presidente, y bueno, se presentó esto a última hora, que creíamos que íbamos a solucionar con un aplazamiento hasta el 15 de febrero, pero bueno, no fue aceptado. Pero también le repito, sobre eso la ministra ha dado las explicaciones, y ella es la que conoce, porque es competencia de ella, ¿no? Señor Ciro, ¿cuándo le comenta a usted la ministra Astrid Rodríguez que la plata no alcanzaba a llegar al pago de diciembre? ¿Usted cuándo sabía? Porque nosotros nos enteramos ayer, pero ¿ustedes desde cuándo saben? 26 de diciembre en horas de la mañana. Que la ministra supo ese día, el 26 de diciembre. No, pues seguramente ya estaba trabajando arduamente, y ese día le informaron ya de la dificultad definitiva. Yo tuve siempre la esperanza de que los recursos iban a llegar, pero ella fue contundente ese día, que había mucha dificultad. Ella siguió trabajando hasta que se dieron las cosas de que no salían, y fue notificado el señor Nevin Illich, y bueno, no aceptó la propuesta de Colombia. Pero, don Ciro, con nombre y apellido, ¿quién o quiénes deben asumir la responsabilidad política por perder la organización de estos Juegos? Bueno, esto es un cúmulo de errores. Yo creo que todos, la verdad es que yo he sido claro en cuanto a las competencias. Claro, pero es que cuando uno dice todos, está diciendo nadie. Hablemos de nombres concretos, de personas concretas que deben asumir esa responsabilidad. No. Bueno, que hacer ese señalamiento, si uno hubiera habido negligencia, si uno hubiera visto algo que no funcionara, yo sin título ya lo dijera, pero yo veía ganas de trabajar. Sí, directamente uno pensaría que fuera el Ministerio del Deporte, pero yo vi permanentemente disposición de la señora ministra, la vi haciendo la tarea, etcétera, etcétera. Entonces se presenta este impasse. Yo repito, mire, si no hubiera un interés de Paraguay, esto no estuviera pasando. Hoy en día estamos en esta situación, es por eso, obviamente,
La papaya la pusimos al no pagar ante el 31 de diciembre y ese ha sido el detonante. No, pero presidente, usted lo acaba de decir, la razón por la cual perdimos esto no es por Paraguay, lo perdimos por no pagar, porque incumplimos un contrato. Y la responsabilidad de haber pagado es de la actual ministra en diciembre. ¿De acuerdo? Bueno, viéndolo desde ese punto de vista, es correcto, pero ella también hay que escucharla, qué fue lo que pasó internamente, ¿no? Todo tendrá sus explicaciones. No, ella va a decir que es un tema de tramitología, de burocracia, de gestión de movimiento de los recursos, pero la plata estaba en la reserva presupuestal. Que el gobierno Duque, que el ministro Lucena, que el ministro Herrera, no. Había un compromiso, ustedes viajaron, se reunieron con ese señor, les volvió a decir en su cara, paguen. Y usted le agrega una confidencia, es que al presidente le parecía eso muy caro. Segundo, comienzan a dividir la sede de Barranquilla en subregiones, ni comentadas, ni socializadas, ni autorizadas. Unilateralmente la ministra dijo aquí el 18, no, es que el tiro al arco es muy bueno en Cartagena. Hágame el favor, jugando uno con los panamericanos simplemente porque se le ocurrió que podrían quedar las sedes también en Córdoba, en La Guajira, en Santa Marta, en San Andrés. Eso cayó muy mal y usted tiene que saberlo. Eso de estar uno replanteando la sede panamericana por razones políticas de quitarle fuerza a Barranquilla, eso allá cayó muy mal. Y si encima de eso la ministra no pagó, la culpa es de la ministra. Bueno, voy bajo esa óptica, pero mire, Julio, el tema, usted es un hombre que conoce juegos, porque yo lo he visto en Beijing en 2008, en Londres en 2012, en Beijing, y todo ese poder económico del secuestro lo hicieron en Hong Kong. ¿Cuántos kilómetros de distancia hay entre Beijing a Hong Kong? Y ahí sucede, todo se utiliza mucho, y ahora el mundo del deporte va a esta tendencia. Mire, el Mundial de Fútbol lo van a hacer en 3 países. Colombia no era descabellado, en propio Chile. El propio Chile estaba Valparaíso, Viña del Mar, una ciudad más hacia el sur, habían 5 subsedes en Chile. Ustedes pueden mirar, hoy en día no podemos estar diciendo mentiras. El mismo Lima. Eso no era descabellado, era propuesta que se le presentó a Panam Sport, y Panam Sport finalmente era quien decidía sobre esa propuesta. Sobre eso todavía no estaba aprobado. Y el otro tema, yo repito, la ministra dará las explicaciones, qué fue lo que pasó con el tema del pago. Yo lo que le quiero decir es que siempre estuve informado, siempre estuve en alerta, y hasta después de demostrar que me vine el 31 de diciembre porque estaba muy pendiente de esa situación, haciendo cartas, elaborando mecanismos de defensa para que nos ayudaran, etcétera. Cuestión que voy a seguir trabajando y tratar de hacer una reunión más tarde, apenas termine, con el doctor Luis Alberto Moreno, que es una persona bastante influyente en el Comité Olímpico Internacional y es nuestro representante ante ese organismo. Bueno, pues ojalá que no sea muy tarde, y el doctor Moreno estoy seguro que le ayudará en la manera que él pueda, pero tenemos entendido que el señor de los derechos pues tiene total independencia en su decisión. Óigame, presidente, ¿a usted no le parece que esto está saliendo mal, lo de ese Ministerio del Deporte? Mire lo que pasó con el Centro de Alto Rendimiento. Mire lo que pasó con su relación con la ministra Urrutia. No podemos negar que usted ahí tenía profundas diferencias. Y mire lo que pasa ahora con la actual ministra y los Juegos. Esta mañana decía el exministro Lucena, de pronto sí deberíamos revisar para qué sirve ese ministerio, ¿no? Bueno, sí, es un debate que siempre ha estado abierto. Incluso en muchos países desarrollados ni siquiera existe ministerio ni instituto de Estados Unidos, como ejemplo, Italia, porque las competencias están definidas. El deporte de alto rendimiento es una responsabilidad, incluso por la propia ley colombiana del Comité Olímpico Nacional. Esto crea una dualidad. Ese es un debate interesante que se debe dar. Y bueno, está el tema sobre la mesa, ¿no?
Presidente, gracias por atendernos y ojalá que algo pueda hacer. A ustedes 1000 gracias. Que estén muy bien.